Bueno, muy buenas noches con todos. Gracias por su tiempo. Primeramente, presentarme. Mi nombre es Dimas Águila, de la sucursal Cochabamba de Electrored Bolivia. Continuando con lo que es los webinars de Electrored Bolivia, hoy vamos a ver el tema de los transformadores Pad Mountain, referidos, ¿no?, con la norma IEC 676 y la ANSI C57.12. Vamos a ver lo que es indicar, ¿no?, que estas dos normas son referencia para lo que es la fabricación de transformadores. Vamos a ver lo que es el concepto de transformador, los tipos de transformadores, y vamos a ver lo que es los transformadores Pad Mountain, su configuración, el grado IP y su estructura que estos deben tener, ¿no?, mínimamente para cumplir su aplicación, las partes de los transformadores Pad Mountain, la tabla de especificaciones, la instalación y transporte, y algo del mantenimiento preventivo, ¿no?, que se debe realizar. Hablando de la normativa de referencia, como ya se mencionó, tenemos la IEC 676, en el cual es una norma internacional que se menciona con respecto a todas las consideraciones, ¿no?, de la fabricación de los transformadores de media y alta tensión, donde hacen referencia y hacen prácticamente el estudio de los métodos de enfriamiento que estos deberían tener en función al aumento y disminución de temperatura, en función a lo que conlleva la parte interna. También tenemos como otra norma de referencia la ANSI C57.12, que también nos menciona lo que es a los transformadores eléctricos, donde se ve el estudio de las partes mecánicas, las aislaciones eléctricas, las propiedades eléctricas, todo lo que conlleva a lo que son los transformadores de distribución. También es necesario conocer que bajo Decreto Supremo 2667 tenemos lo que son tres niveles de tensiones. Tenemos lo que es la alta tensión, considerada arriba de 69.000 voltios. Tenemos media tensión, que estaría dentro lo que es arriba de 1.000 volts y menos a 69.000 volts. Y tenemos lo que es la baja tensión, que vendrían a ser valores menores a los 1.000 volts. Bueno, ahorita hablando en general, tenemos lo que son los transformadores de potencia, que vendrían a ser los de de la fotografía a la mano derecha. Físicamente se visualizan así, pero sabemos que la función de un transformador es la de convertir la tensión de suministro, que vendría a ser el primario, a niveles más bajos o altos, que vendría a ser el secundario, para una transmisión o para uso. Bueno, estos equipos se consideran como equipos estáticos, a comparación tal vez de los motores eléctricos que todos conocemos, que son motores que giran. Entonces estos sí son motores con movimiento, pero los transformadores eh, se consideran como equipos estáticos, ¿no?, ya que no realizan movimientos constantes al interior. Viendo un poco de lo que es la parte interna, sabemos que un transformador tiene lo que es la parte del núcleo, tiene lo que es el devanado del primario y el devanado del secundario, y por el principio de inducción electromagnética nos da lo que es la función, ¿no?, justamente del transformador, de dar la elevación de tensión o reducción de la misma. También tenemos lo que es la simbología. Sabemos que en planos unifilares nosotros podemos visualizar los transformadores de esta manera o de esta manera. Posteriormente, hablando de los tipos de transformador, tenemos, según el tipo de refrigeración, tenemos a lo que son transformadores secos en resinas, transformadores sumergidos
en resina líquida, en aceites o en un gas que puede ser que es el SF6. Como podemos ver, existen diferentes transformadores en función al tipo de refrigeración. También los transformadores se diferencian por el núcleo que lleva internamente. Tenemos dos tipos de núcleo que vendrían son los tipo columna al lado derecho y los de tipo acorazado al lado izquierdo, ¿no? En este caso, prácticamente se pueden diferenciar según la capacidad para la cual pueden estar diseñados. Con un núcleo en tipo columna podemos llegar a tener transformadores monofásicos hasta 125 MVA, en trifásicos hasta 200 MVA, y con una configuración tipo acorazado podemos llegar a tener transformadores hasta 500 MVA y en trifásicos hasta 1000 MVA. Claramente se puede notar que también este tipo de configuración, ya sea columna o acorazado, va a influir en lo que es el tamaño y en las dimensiones externas que vaya a tener el transformador. Generalmente todos los transformadores vienen a ser de tipo columna, con el cual se gana lo que es tal vez se reduce en tema de espacios y también que está dentro de lo que es las potencias recomendadas, ¿no? Posteriormente, ahora hablamos de los transformadores Power Mountain, que no es otra cosa de lo que ya se ha hablado, son transformadores, pero que tienen algo en particular, ¿no? Que hace ya tal vez la diferencia. Estos transformadores han sido desarrollados ya a finales de los años 60. Su diseño principalmente es la de tener un gabinete para protección externa. Dicho esto, estos transformadores son, o no, perdón, no tendrían lo que son puntos calientes, donde tal vez alguna persona o alguien que no conozca, digamos, de estos equipos pueda sufrir algún accidente, ¿sí? De esta manera, estos transformadores Power Mountain tienen una óptima protección externa frente a puntos calientes, ¿sí? Los transformadores Power Mountain son prácticamente utilizados en distribución subterráneos para aplicaciones residenciales, turísticos, hoteles, edificios, donde no cuentan tal vez con una seguridad, digamos, con respecto al público o a las personas. De tal manera, tener un transformador convencional, donde el cual tiene bushings al aire libre, los cuales pueden ser tal vez accidentalmente eh, tocados o maniobrados por alguna persona que no conoce de estos, podrían sufrir accidentes. De tal manera, estos transformadores, como podemos ver en las fotografías, al lado izquierdo tenemos los 3 transformadores instalados en una instalación interior, y al lado derecho tenemos el mismo transformador pad mount instalado a la intemperie, el cual parece solo una caja donde no tiene puntos calientes con los cuales puede tal vez alguna persona que no conozca de estos pueda sufrir algún daño. Esa es la particularidad esencial, ¿no?, de estos transformadores, la seguridad que nos ofrece al público. Viendo un poco de estos transformadores, tenemos dos tipos de configuraciones. La configuración tipo anillo y la configuración tipo radial. En la configuración tipo anillo, nosotros vamos a poder notar lo que es 6 bushings o 6 llegadas de cables de media tensión. Ahí en la fotografía podemos ver, al lado izquierdo está remarcado lo que son los 6 bushings, los cuales nos van a permitir hacer una configuración tipo anillo en la red. Quiere decir esto,
que vamos a ingresar con 3 cables alimentadores a un transformador y del mismo transformador podemos salir a otro transformador sin tener otra alimentación desde la parte de generación. De esta manera nosotros podemos lograr un circuito anillo y podemos tener una conexión de mayor respaldo y también economiza bastante, ¿no? El tema de lo que es la distribución del sistema. En cambio, en un tipo radial, que vendría a ser un transformador con 3 llegadas de cables de media tensión, no nos permite realizar un tipo anillo, sino una conexión radial, donde cada transformador debe llegar a alimentarse de la red principal. De esta manera, nosotros, en caso de que tal vez tengamos alguna falla en la línea, prácticamente dejamos sin servicio a parte de los otros transformadores, ¿no? Pero la diferencia en particular vendría a ser eso, ¿no? Diferencia entre un tipo anillo o un tipo radial. En un transformador Pod Mountain de tipo anillo nos vienen con 6 bushings de llegada y en un tipo radial solo con 3. Primer punto a recordar, ¿sí? El tipo de configuración que uno necesita en el transformador. Posteriormente, hablando un poco de lo que podemos encontrar en el mercado con respecto a estos transformadores, se tienen en potencia transformadores monofásicos hasta 167 kVA, en trifásicos hasta 5 MVA o 5000 kVA. Con respecto a los niveles de voltaje, tenemos lo que es desde 1.2 kV hasta lo que es 34,5 kV. Con respecto a los líquidos refrigerantes que pueden llevar internamente, puede ser aceite mineral de tipo 1 o 2, siempre libres de PCB, aceite vegetal o otro tipo de líquido de silicona. Lo que hay que mencionar es que estos transformadores en el mercado se van a poder encontrar solo hasta lo que es 34,5 kilovolt. Para tensiones superiores no son recomendados. Bueno, ahora es necesario mencionar el grado IP y el material estructural que estos deben conllevar en la fabricación. Sabemos que estos transformadores Pod Mountain pueden ser instalados al interior como al exterior, ¿ya? La particularidad aquí que nos hace referencia a este tipo de transformadores es el grado IP. Sabemos que el grado IP es la capacidad de restringir tal vez el ingreso de polvos y líquidos dentro del tablero o dentro del transformador. En este caso, cuando uno especifica un transformador Pod Mountain, tiene que tener claro el grado IP que necesita y también tiene que ver el material del cual va a ser fabricado este transformador. En el material estructural tenemos lo que es acero inoxidable ANSI 304, con el cual ya nosotros podemos garantizar que la estructura no va a sufrir una degradación prematura al uso intemperie o cuando estos transformadores se utilicen al exterior, ¿sí? 2 puntos a considerar cuando uno requiere un transformador pad mount: el grado IP y el material de la estructura que va a tener el transformador para ver el uso a intemperie. Hablando un poco de las partes que conlleva un transformador Pod Mountain, en la gráfica podemos ver en la parte izquierda el compartimiento de media tensión, en la parte derecha el compartimiento de baja tensión. En el compartimiento de media tensión tenemos lo que son los fusibles de expulsión, ¿sí? En la parte superior, es decir que estos transformadores ya vienen con unos fusibles de protección. Tenemos lo que es el conmutador de posiciones para poder hacer el ajuste, ¿no? del tema en función a la tensión de Z que se tiene en el sitio. Tenemos un seccionador on-off para la energización
y desenergización del punto. Y tenemos lo que son los 3 bujes para la llegada de la alimentación. Tenemos los portacodos, que prácticamente estos transformadores usan otro tipo de conectores que vamos a ver más adelante, que también necesitan soportarse en estos portacodos. También tenemos lo que son la puesta a tierra o la barra de tierra. Ahora vamos a pasar a hablar lo que es del compartimiento en baja tensión. En baja tensión, nosotros vamos a tener lo que es un indicador de nivel de la C, del componente que tenga internamente. Vamos a tener un tapón para el llenado. Vamos a tener una válvula de sobrepresión o de alivio. Vamos a ver un termómetro en el cual se va a visualizar la temperatura. Se van a tener los bujes o se van a tener las boquillas para las conexiones de los cables en baja tensión. En este caso podemos ver 4, las 3 fases más neutro. Tenemos una placa característica que nos va a indicar lo que son los datos de potencia, tensión, de operación, pérdidas, la impedancia. También vamos a tener lo que es una válvula de drenaje, el cual se va a utilizar para lo que es el mantenimiento preventivo, de donde se puede realizar la toma de muestras, ¿no? Del aceite interno que lleve, ¿no? Bueno, en sí esas son las partes más importantes que conlleva estos transformadores Pad Mounted. También pueden haber muchas variaciones con el cual tal vez podemos, ejemplo, ¿no? Solicitar en la parte de baja tensión que lleve un interruptor automático ya directamente como protección. En la parte de media también se podría hacer esa solicitud. Son varias configuraciones a veces que uno, según el diseño o también el tiempo que lleva en su proyecto o necesita especificar, puede hacer algunas modificaciones o adecuaciones, ¿no? Pero en síntesis estamos hablando de un transformador en general Pad Mounted. Posteriormente, anteriormente se hablaron de que en los bujes o en el ingreso de cables se utilizan codos, ¿no? O se utilizan conectores, los cuales podemos visualizar en la presentación. Al lado izquierdo tenemos lo que ya hemos visto, un transformador de tipo radial, donde se tienen 3 llegadas de cables y se puede visualizar que son unos conectores especiales, ¿no? Si no son los conectores especiales o los conectores como generalmente a veces las muflas, ¿no? Las muflas que conocemos que están en la ferretería de línea de distribución. En este caso son los conectores en codo que se les conoce, con los cuales se hace la conexión de estos, ¿no? Y al lado izquierdo tenemos también otro transformador de tipo anillo, donde ya podemos visualizar en la parte de media 6 conectores, ¿no? De esta manera nosotros podemos encontrar tranquilamente si el transformador es de tipo radial o tipo anillo, pero en síntesis estos son los conectores, ¿no? Que los cuales se utilizan para la conexión de media y uno debe considerar al momento de especificar o tal vez está trabajando en un proyecto, debe considerar estos costos, ¿no? De estos codos que el propio fabricante, ¿no? Del transformador les va a recomendar en función al cable igual, ¿no? Y a la sección que uno necesita para la potencia del transformador al cual va a requerir. Ahora, hablando un poquito de las especificaciones técnicas, aquí se muestra una hoja de datos de un transformador Pad Mounted ITB, donde hay algunos puntos que deben ser revisados o también se puede indicar que deben ser especificados al momento de solicitar una proforma o una propuesta de los transformadores Pad Mounted o como también de un transformador en general. Tenemos lo que es la altura máxima de operación. Es un dato muy importante, el cual debe mencionarse lo que es la temperatura ambiente del lugar donde se va a instalar el transformador y la temperatura media anual. Son datos prácticamente donde el transformador se va a instalar.
Posteriormente también tenemos lo que es la tensión del primario. En este caso tenemos un transformador para 6.6 kilovolt. La tensión del secundario que se requiere. En este caso tenemos uno de 400 base a 231. Posteriormente tenemos que indicar lo que es la frecuencia. Sabemos que Bolivia se maneja a 50 Hz, pero en los países vecinos tenemos lo que es 60 Hz. Y por tema de cuidado, o sea, uno debe mencionar, ¿no?, la frecuencia, por si el proveedor no conociera, ¿no?, este tipo de frecuencia. También tenemos lo que es que se debe revisar el tema de las pérdidas en vacío y las pérdidas totales en los transformadores, como la impedancia, el peso y también el material, ¿no? El material de los devanados de alta y baja. En esta oportunidad tenemos lo que son en cobre, pero también que pueden existir en aluminio, ¿no? El tipo de refrigeración es algo que también se debe considerar eh, con respecto a que esto vaya a conllevar mucho al lugar donde se va a instalar el transformador. Y también el desplazamiento angular, ¿sí?, que es un dato importante, ¿no?, para ir especificando un transformador. Posteriormente, también se recomienda ver en la tabla de datos la norma al cual se exige el fabricante, ¿no? En este caso, la fábrica ITB está rigiéndose en la norma, en la IEEE, en la C57.12, y también conforme a sus normas brasileras, ¿no?, en la NBR 5356. Tenemos con respecto a los accesorios, como anteriormente ya se mencionaron, estos accesorios van a depender mucho con respecto a lo que uno requiere, digamos, en su proyecto. En este caso, si podemos ver, tiene lo que es un fusible limitador de corriente en la parte de media, fusibles de expulsión tipo bayoneta. Ya el fabricante nos ofrece lo que son los conectores elbow. Por la parte de lo que es el indicador de nivel, nos ofrece un indicador sin contactos, el cual, o sea, puede ser solicitado también con contactos. ¿Para qué? Para que también estos transformadores puedan tal vez, en caso de alguna falla, puedan emitir alguna señal a otra protección superior, digamos, ¿no? Que se pueden hablar tal vez de celdas de media tensión, los cuales van a recibir esta señal y pueden hacer la apertura, ¿no? Así proteger tal vez a lo que es el transformador, como también una válvula de sobretensión que puede ser solicitada sin contactos o con contactos para poder eh, tener una mejor protección íntegra, ¿no?, entre todos los componentes de protección. También indicar con respecto a lo que es en la parte de baja, puede ser solicitado con una protección, ¿no?, con un autointerruptor automático o no a la vez, ¿no? Bueno, en síntesis, eso es lo que tal vez uno debería considerar al momento de solicitar, ¿no?, un transformador Pad Mountain. Ahora vamos a pasar a lo que es el transporte, ¿no? El transporte y manipulado de estos. Estos transformadores sí son considerados pesados, por lo tanto, estos deben ser manipulados o transportados con grúas, con montacargas, perdón, como se ve en la fotografía, como también con grúas, ¿no? Estos transformadores vienen por defecto de fábrica con los ganchos de levantamiento para el transporte. Posteriormente, con respecto al montaje, estos transformadores Pad Mountain deben ser montados encima de una base o un pedestal, suficientemente para poder soportar el propio peso del transformador
y debe ser nivelada. Y esta nivelación no de, o sea, si en caso se diera una inclinación, no debería superar el 1,5 grados. Esto para evitar que el nivel de aceite no se encuentre nivelada y por ende pueda generar lo que es calentamiento en algunos puntos y generar una falla a futuro. También es necesario indicar que estos transformadores deben ser instalados con el suficiente espacio alrededor para que las puertas puedan llegar a abrirse con facilidad. 2 puntos para el montaje, ¿sí? El tercer punto es, como se indicó, que estos deben tener una base, un pedestal, y por la parte de abajo se debe tener lo que son cámaras para lo que es el ingreso, para el ingreso de lo que son los cables de media tensión, como los cables de baja tensión. Como hemos visto en las fotografías, los cables nos llegan por la parte inferior y llegan a la parte frontal del transformador, ¿sí? En esta parte se puede notar que tenemos ductos de media tensión, una cámara para la parte media y al otro lado tenemos la cámara para baja tensión con los ductos de salida para, para hacia la carga. También indicar que todos los puntos de masa, ¿no? Deben ser equipotencializados. Tenemos lo que es al lado izquierdo una jabalina y al lado izquierdo otra jabalina. De esta manera nosotros garantizamos lo que es la equipotencialidad de todas las masas a tierra. Bueno, hablando ya con respecto al mantenimiento preventivo que requieren estos transformadores, se puede indicar. Se deben medir los niveles de voltajes del servicio del transformador que estén de acuerdo, ¿no?, a lo solicitado. Se deben ver las mallas de protección y servicio. Se debe hacer la desenergización del equipo llevándolo a puesta a tierra. Se debe hacer el análisis al aceite interno que lleva, justamente para hacer los estudios en acidez, densidad, rigidez eléctrica, ¿no? Para que podamos tener un estudio a profundo del estado, ¿no? O de la vida útil conjuntamente del transformador. Sabemos que los transformadores están hechos, la parte de aislante de los devannados está hecho en base a papel craft. Entonces, en estas pruebas de aceite podemos tal vez tener algo más de información para poder determinar el estado físico, ¿no?, del equipo o del transformador. Tenemos que hacer una medición de la relación de transformación en las diferentes posiciones de los TAP. Se mide la resistencia de aislación de los bobinados. Sabemos que estas deben ser lo más próximas posibles o idénticas. Posteriormente, también con respecto a los bushings, ¿no?, de entrada, tanto de alta o de baja tensión, deben ser revisados, tanto en el tema de apriete, limpieza, ver la sujeción, ver que no haya ningún punto de tierra desconectado. Después también es necesario revisar las empaquetaduras, los pernos, todo lo que conlleva la soportería del transformador. Se debe revisar la válvula de drenaje, el cambiador de tap, el nivel de aceite dieléctrico, las conexiones a tierra, el indicador de temperatura. Todos estos factores deben ser revisados en un mantenimiento, ¿no? También se debe revisar la parte externa, la pintura, si se han generado óxidos o alguna parte se ha dañado al ser montado así golpeado y ha aparecido un rastro de óxido. Deben ser limpiados y corregidos. Se debe revisar el estado de desconexión de los fusibles, la maniobra. Se debe revisar en casos que tuviera interruptores, ¿no?, en la parte de baja, los interruptores, los conectores de baja. Y también
al momento ya de culminar tal vez con un mantenimiento, se debe de traer la protección de tierra y se realiza la puesta en marcha con, con la verificación de los voltajes, ¿no? A la cual está diseñada el equipo. Bueno, en cuanto podía tal vez mencionar con respecto a estos transformadores de tipo Pad Mountain, les tenía preparado esta presentación. Bueno, yo sé que van a haber consultas, dudas, los cuales, o sea, podemos llegar a poder aclararlas. Por ende, dejo en la presentación mi correo y mi número de celular para poderles brindar mi apoyo con la asesoría, ¿no? De parte de Electrored Bolivia, mi persona, para si en caso se presenten proyectos en los cuales se quieran, digamos, estos tipos de transformadores, se pueden llegar a trabajar y se puede llegar a apoyarles directamente con representantes desde de fábrica para poder hacer una buena elección del transformador o del tipo de transformador para que puedan llegar a especificar el equipo y también se pueda ejecutar de la mejor manera, ¿no? Bueno, sin nada más que decir, gracias por su atención